Olviden todo lo que han visto en los éxitos de taquilla de Hollywood. Les vendieron un hermoso mito sobre 300 héroes para que nunca supieran la verdad de lo que sucedió en realidad. La historia que estamos a punto de revelar no es una epopeya de valentía. Es una crónica de locura, cobardía, errores monstruosos de mando y terror animal. ¿Por qué los libros de historia prefieren guardar silencio sobre la batalla de Platea, a pesar de que fue esta, y no las Termópilas, la que salvó a la civilización occidental? Porque esta verdad es demasiado incómoda. Aquí el ejército más grande de Grecia no realiza hazañas, sino que enloquece de sed, tratando de beber su propia orina. Aquí los generales espartanos lloran de impotencia mientras sus hombres son fusilados como blancos en una galería de tiro. Aquí, la victoria no se obtiene en un duelo noble, sino en una masacre, más parecida a un sacrificio industrial de ganado, donde no se tomaban prisioneros, sino que se exterminaban pueblos enteros. Se enterarán de la noche del gran caos, cuando las tropas de élite se convirtieron en una turba incontrolable, y de cómo una sola piedra, arrojada a los pies del comandante, casi destruye a toda la Hélade. Este es un relato sobre un triunfo del que se avergüenzan los propios vencedores. Miren esto hasta el final para ver el verdadero rostro de la guerra antigua, manchado de barro y sangre, del cual se suele callar. Bienvenidos a una realidad que es más aterradora que cualquier ficción. Les vendieron una hermosa mentira. El mito de Hollywood sobre cómo un puñado de héroes semidesnudos salvó la civilización en un desfiladero ardiente. ¿Han visto esa película? Conocen ese encuadre. El rey Leónidas grita a la cara de la muerte. La lanza atraviesa el aire. Créditos. Fin. Catarsis. Les dijeron que el sacrificio de los 300 espartanos detuvo la maquinaria persa. Pero miren por la ventana. Miren el humo que se eleva sobre el horizonte. Respiren ese aire. Huele a quemado, no a victoria. La verdad es que las Termópilas no detuvieron la guerra. Ni siquiera la ralentizaron. Fue solo una coma sangrienta en la sentencia que el imperio persa dictó a Grecia. Leónidas está muerto. Su cabeza está clavada en una estaca y su cuerpo se pudre en algún lugar del polvo del camino. Los 300 espartanos están muertos. Sus huesos blanquean al sol mientras el mundo sigue derrumbándose. Corría el año 479 antes de nuestra era, y la situación no era simplemente mala, era catastrófica. Imaginen una mañana en la que despiertan y se dan cuenta. La pesadilla no ha terminado. El gran rey Jerjes se fue, sí. Se llevó parte de la flota y regresó a Asia para beber vino y gobernar el mundo. Pero dejó aquí su cuchillo. El cuchillo más afilado, más oxidado y más cruel de su arsenal, el general Mardonio. Y Mardonio no se quedó solo. Con él se quedó el ejército. No esos extras coloridos de las leyendas que mueren por montones de un solo golpe de escudo. No. Con él se quedó la élite profesional. Los mejores asesinos de Asia. Una caballería cuyo galope hace temblar la tierra. Una infantería que marchó desde la India hasta el mar Egeo, dejando tierra quemada a su paso. ¿Cuántos son? Heródoto les dirá, 300.000. Los historiadores modernos harán una mueca y dirán, menos, tal vez 100.000, tal vez 80.000. Pero, ¿qué les importa a ustedes si están en la fila y frente a ustedes hay un mar vivo de acero y cuero que se pierde en el horizonte? 300.000 o 100.000 son solo números, y la realidad es un bosque de lanzas que tapa el sol. La realidad es la conciencia de que por cada hoplita griego hay 3, 4, 5 soldados profesionales enemigos que comen su pan, duermen con sus mujeres y rezan a dioses extraños en su tierra. Grecia está de rodillas. Atenas, la ciudad más grande de la antigüedad, la cuna de la democracia, ha sido reducida a cenizas. 2 veces. La Acrópolis convertida en ruinas negras, las estatuas de los dioses rotas, los templos profanados, el olivo sagrado, símbolo de la ciudad, carbonizado. Los habitantes de Atenas son refugiados hacinados en la isla de Salamina, mirando a través del estrecho hacia las cenizas de lo que alguna vez fue su hogar. No tienen techo sobre sus cabezas, se les acaba la comida y, lo que es peor, se les acaba la esperanza. Porque el invierno fue largo. Mardonio no es solo un guerrero, es un depredador inteligente. Pasó el invierno en las llanuras de Tesalia, alimentando sus caballos con grano griego.
Esperó. Jugó un juego diplomático, ofreciendo a los atenienses oro y poder si traicionaban al resto de Grecia. ¿Para qué morir por una ciudad destruida cuando se puede ser gobernador del rey? La tentación de la traición flota en el aire más densa que el olor de los cuerpos en descomposición. El miedo ha paralizado a la Hélade. No es ese miedo heroico que hace empuñar la espada con más fuerza. Es un horror pegajoso y frío que hace bajar los brazos. Háganse la pregunta. ¿Podrían quedarse quietos sabiendo que su muerte no cambiará nada? Las Termópilas demostraron una cosa terrible. Se puede pelear como un león, se puede morir como un dios. Pero si los enemigos son demasiados, simplemente pasarán por encima de su cadáver y seguirán adelante. El mito de la invencibilidad espartana se resquebrajó. Sí, mataron a muchos persas. Pero los persas siguen aquí. Ocupan Beocia, controlan el norte, se sienten los dueños. La alianza griega se deshace por las costuras. Cada polis piensa solo en sí misma. Esto no es la Liga de la Justicia. Es un frasco con arañas a las que solo une una cosa: la perspectiva de ser aplastadas por la bota persa. La atmósfera de este tiempo es una resaca pesada y dolorosa, después del embriagador mito de la propia excepcionalidad. Los griegos de repente se dieron cuenta de que son mortales, que sus dioses callan, que su alabada falange puede ser flanqueada, rodeada y fusilada con arcos desde una distancia segura. Mardonio lo sabe, desprecia a los griegos. Para él son niños caprichosos que se pelean entre sí mientras los adultos se reparten su herencia. Escribe cartas llenas de veneno y amenazas, maniobra. Está listo para dar el golpe final que convertirá a la Hélade en una satrapía más del imperio, donde la democracia será recordada como una broma estúpida. En medio de este caos, suciedad y desesperación, en algún lugar del sur, más allá del estrecho istmo, se encuentra Esparta, la silenciosa, hosca y egoísta Esparta. La única fuerza capaz de desafiar a la maquinaria persa. Pero los espartanos no tienen prisa. Construyen un muro. Mientras Atenas arde, mientras el norte de Grecia gime bajo el yugo de los ocupantes, los mejores guerreros del mundo mezclan mortero y colocan piedras, esperando refugiarse tras las fortificaciones en el istmo. Creen que podrán cerrar el Peloponeso y arrojar al resto de Grecia a los lobos. ¿Es traición? ¿Es pragmatismo? ¿Es cobardía disfrazada de estrategia? Pero la historia es una dama con ironía. No permitirá que nadie se quede al margen. El mecanismo está en marcha. Los engranajes del destino, lubricados con la sangre de Leónidas, comienzan a girar, triturando vidas humanas. Se acerca el verano. Los campos se secan, convirtiéndose en la plataforma ideal para la caballería. Mardonio avanza hacia el sur. Viene a terminar lo que Jerjes comenzó. Y esta vez no habrá un desfiladero estrecho donde esconder su inferioridad numérica. Esta vez habrá que salir a campo abierto. A un campo donde la muerte no llega con el rostro de un héroe, sino con 1000 máscaras sin rostro. Grecia contiene la respiración. En los templos sacrifican ganado, tratando de obtener de los dioses aunque sea una gota de suerte a través de las entrañas de las víctimas. Pero el hígado de la cabra es negro, y los sacerdotes esconden la mirada. El tiempo de los héroes ha pasado. Ha llegado el tiempo de los carniceros. Y mientras los políticos discuten y los generales trazan mapas en la arena, la gente común afila sus espadas, sabiendo que este verano será el último para la mayoría de ellos. La sombra de una amenaza gigante ha cubierto la tierra, y en esta sombra madura una batalla que o salvará a Occidente o lo enterrará para siempre. La batalla que olvidaron para recordar el hermoso cuento de los 300 muertos. Bienvenidos a la realidad. Bienvenidos al año 479. Bienvenidos al infierno que precedió a Platea. Mientras el resto de Grecia se ahogaba en sangre y cenizas, Esparta estaba ocupada en un asunto muy importante. Apilaba piedras. En el estrecho istmo que separa la península del Peloponeso del continente, el trabajo bullía. Los mejores guerreros del mundo, criados para matar de un solo golpe, se convirtieron en albañiles. Construían un muro alto, grueso e insuperable. Era un monumento no al coraje, sino al mayor egoísmo en la historia de la antigüedad. La lógica espartana era fría como el acero de sus sifos. Que Atenas arda, que Beocia y Tesalia se conviertan en esclavos, que el mundo entero se vaya al diablo.
Lo principal es que Esparta sobreviva detrás de su muro. Planeaban cerrar las puertas y ver cómo la marea persa se estrellaba contra las piedras sin mojar sus sandalias. ¿Pensaban que Esparta era el escudo de la Hélade? No. En ese momento Esparta era su principal problema. Los atenienses, que habían perdido sus casas, templos y tierras, miraban esta construcción con una furia impotente. Sus embajadores llegaron a Lacedemonia no para pedir, sino para exigir. Imaginen esta escena. Polvorientos y cansados diplomáticos atenienses se paran frente a los éforos, los viejos y conservadores gobernantes de Esparta. Los atenienses hablan de honor, de alianza, de juramentos. Y los espartanos celebran las jacintías, una fiesta religiosa, bailes, sacrificios, himnos a Apolo. No podemos luchar, estamos de fiesta, dicen. Era la excusa perfecta, pulida durante siglos. Un no burocrático que costó la vida a miles de personas. Pero a Atenas le quedaba un as bajo la manga. Un as que podía voltear el tablero. La flota. La flota más poderosa de la región. Y entonces los embajadores atenienses arrojaron sobre la mesa su ultimátum. No sonaba como una petición de ayuda, sino como la amenaza de un chantajista. Si ustedes, espartanos, nos salen a pelear a Beocia, haremos las paces con Mardonio. Le entregaremos nuestros barcos, y entonces su muro en el istmo se convertirá en el montón de piedras más caro e inútil del mundo, porque los persas simplemente lo rodearán por mar y desembarcarán en su retaguardia. El silencio que siguió a estas palabras fue más pesado que cualquier escudo. Fue el momento de la verdad. Los éforos espartanos, esos viejos astutos, de repente entendieron la simple aritmética de la guerra. El muro es inútil sin la flota. La flota la tiene Atenas. Si Atenas traiciona, Esparta muere. El heroísmo no tiene nada que ver aquí, solo el cálculo desnudo, supervivencia. Y entonces sucede lo que los historiadores todavía llaman un milagro, y los cínicos, una brillante operación especial. La noche lo cambia todo. A la mañana siguiente del ultimátum, los embajadores atenienses fueron a ver a los éforos para decir su último adiós y anunciar la ruptura de la alianza. Estaban listos para escupir en la cara a los aliados e irse, pero los éforos los recibieron con rostros de piedra y una extraña sonrisa. ¿De qué se preocupan?, preguntaron. Nuestro ejército ya está en marcha, ya están en la frontera, en Oresteo, y van al encuentro de los bárbaros. Los atenienses quedaron atónitos. ¿Cómo? ¿Cuándo? Por la noche, mientras los embajadores dormían, mientras los espías persas, que había muchos en la ciudad, dormitaban, las puertas de Esparta se abrieron. De ellas salió no solo un ejército, de ellas salió un leviatán. Olviden a los 300 espartanos, eso fue solo un reconocimiento en fuerza. Ahora Esparta desplegó todo lo que tenía, 5.000 espartiatas. 5.000 ciudadanos de pleno derecho, la élite de la élite, cada uno de los cuales se entrenó desde la infancia para ser una máquina de matar perfecta. Nunca antes y nunca después Esparta sacó al campo a tantos de sus hijos. Pero eso no fue todo. Junto a cada espartiata marchaban 7 hilotas, 7 esclavos, armados como infantería ligera, cargando escudos, provisiones y odio en sus corazones. 35.000 hilotas y otros 5.000 periecos, habitantes libres de Laconia. 45.000 hombres. Y eso solo de Esparta. Junto con los aliados, el ejército griego que afluía al istmo contaba, según Heródoto, con unos 110.000 hombres. ¡110.000! ¿Pueden imaginar ese estruendo? No es el golpeteo de los cascos de 300 caballos. Es un terremoto. El golpe rítmico y pesado de decenas de miles de pies que levanta polvo hasta el cielo y tapa el sol. Al frente de esta armada no iba un rey. Leónidas estaba muerto. Su hijo Plistarco era aún un niño. El ejército lo dirigía el regente, Pausanias, el hombre destinado a convertirse en la figura más controvertida de esta guerra. No era un héroe en el sentido habitual. Era ambicioso, cruel, arrogante y peligroso. Ansiaba una gloria que eclipsara la hazaña de su tío Leónidas. No necesitaba una muerte hermosa. Necesitaba una victoria total.
Pausanias miraba a este ejército no como a defensores de la libertad, sino como un instrumento de su poder personal. Y este instrumento era aterradoramente eficaz. Imaginen esa marcha nocturna, sin antorchas, sin canciones, silencio total, roto solo por el choque del bronce y el crujido del cuero. Disciplina espartana en acción. 5.000 amos y 35.000 esclavos caminan en la misma fila para matar a un enemigo común. Una paradoja que hace estallar el cerebro. Los esclavos van a morir por la libertad de sus amos, para que éstos puedan seguir manteniéndolos en la esclavitud. Pero ante la amenaza persa, incluso el odio de clase pasa a un segundo plano. O tal vez los hilotas simplemente temían más a los látigos espartanos que a las espadas persas. ¿Quién sabe? La historia no conservó las voces de los esclavos, solo conservó el pisar de sus pies. Mardonio, sentado en Atenas, se enteró del avance de los espartanos demasiado tarde. Sus espías fallaron. El elemento sorpresa funcionó. El comandante persa comprendió. El juego había cambiado. El gigante dormido había despertado. Los espartanos no solo salieron de casa, van por su cabeza. Y no van a morir, como en las Termópilas. Van a matar. Mardonio toma una decisión de inmediato. Atenas ya no es necesaria. La ciudad es entregada al fuego nuevamente, esta vez de forma definitiva. Las murallas derribadas, los templos volados. Los persas se van. Se retiran a Beocia, a las llanuras alrededor de la ciudad de Platea, allí donde su caballería pueda desplegarse, allí donde hay espacio para maniobrar. Mardonio elige el campo de batalla. Invita a los griegos a su trampa. ¿Quieren pelear? Parece decir. Vengan a mí, a un lugar llano, donde mis caballos los pisotearán en el barro. El ejército griego, bajo el mando de Pausanias, se mueve hacia el norte. Se le unen los atenienses, 8.000 hoplitas bajo el mando de Arístides, un hombre con reputación de honestidad cristalina, todo lo contrario al astuto Pausanias. Dos fuerzas completamente diferentes, la oligarquía terrestre y la democracia marítima, unidas por el miedo y la necesidad. Se odian mutuamente, pero odian un poco más a los persas. Pasan a través de ruinas, a través de aldeas quemadas, a través de campos donde se pudre la cosecha no recogida. El aire es espeso por el calor y las moscas. Hay poca agua, pero caminan. Paso a paso, falange tras falange. Un río de bronce fluye hacia el Citerón, la cadena montañosa que separa el Ática de Beocia. Cuando subieron al paso y miraron hacia abajo, al valle del río Asopo, a muchos se les cortó la respiración. Abajo, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía el campamento persa. Miles de tiendas. Un enorme fuerte de madera construido por Mardonio. Y gente. Un número incalculable de gente. El brillo del oro, las ropas coloridas de medos, bactrianos, indios, sacas. Todo el este se reunió allí para dar la última batalla a Occidente. Pausanias detuvo al ejército en las laderas de las montañas. Bajar a la llanura era un suicidio. La caballería de Mardonio habría destrozado la falange antes de que ésta pudiera formarse. Los griegos ocuparon posiciones en las alturas, donde a la caballería le era difícil actuar. Se aferraron a las laderas rocosas como cabras montesas. Dos ejércitos se quedaron inmóviles uno frente al otro. Arriba, 100.000 griegos, acorazados en bronce, atormentados por la sed y las luchas internas. Abajo, la enorme y variopinta horda del imperio, liderada por uno de los mejores tácticos de su tiempo. Entre ellos, el valle del río Asopo, tierra de nadie, zona de muerte. Nadie quería dar el primer paso. Mardonio esperaba que los griegos bajaran. Pausanias esperaba que los persas subieran. Comenzaba un juego de miradas, en el que la apuesta era el destino de todo un continente. Pero no era solo un juego, era una tortura de espera. El sol quemaba sin piedad, el agua en los odres se calentaba a la temperatura de la orina, y los nervios se tensaban como la cuerda de un arco antes del disparo. En este silencio, roto solo por el relincho de los caballos abajo y las oraciones arriba, se gestaba la batalla que debía lavar la vergüenza de las Termópilas. Pero por ahora solo había polvo, sudor y la mirada pesada de dos depredadores listos para aferrarse a la garganta del otro. Bienvenidos a la antesala del infierno. Bienvenidos a las faldas del Citerón. Fue la batalla más extraña de la historia. La batalla que no existió.
Imaginen dos ejércitos gigantes, congelados en un abrazo mortal, pero sin lanzar un golpe. 110.000 griegos aferrados a las estribaciones rocosas del monte Citerón, como náufragos arrojados a la orilla. Abajo, en el amplio y fértil valle del río Asopo, se desplegó un océano de poder persa. No era solo geografía, era un tablero de ajedrez táctico, donde cualquier movimiento en falso significaba jaque mate. Y el jaque mate aquí era la muerte. La situación es simple y asesina al mismo tiempo. La falange griega es el tanque de la antigüedad. Un muro de escudos, un bosque de lanzas, una masa monolítica capaz de arrasar todo a su paso. Pero este tanque no tiene orugas, es torpe. Si la falange baja a la llanura, la caballería persa la flanqueará, la atacará por la retaguardia, romperá la formación y fusilará a los hoplitas como a perdices. Por eso los griegos se sientan en la montaña. Allí, entre las piedras y los arbustos espinosos, la caballería es inútil. Allí están a salvo. Pero allí no hay agua. Mardonio tampoco es idiota. Ve a los griegos. Sabe que si envía su infantería a saltar esas laderas empinadas, los espartanos y los atenienses los echarán abajo a patadas. Los persas tienen lanzas cortas, escudos de mimbre y ninguna armadura pesada. En el combate cuerpo a cuerpo en un sendero estrecho, un espartano vale por 10 persas. Mardonio lo entiende. Necesita la llanura. Necesita que esas mulas obstinadas y acorazadas bajen hacia él al valle. Y comienza el juego de miradas. Día 1. Día 2. Día 3. ¿Alguna vez han llevado encima 30 kilogramos de bronce bajo el sol de julio en Grecia? Imagínenlo. Llevan una coraza de lino impregnada de pegamento que no transpira. En la cabeza un casco que se convierte en un horno donde sus cerebros hierven lentamente. El sudor inunda los ojos, cáustico y salado. El polvo se mete en la boca. Están hombro con el vecino. Sienten su olor. Olor a miedo, a cuerpo sucio y a ajo. Y esperan. Miran hacia abajo, al río Asopo, donde los enemigos dan de beber a sus caballos, se bañan y ríen. Y ustedes tienen la garganta tan seca que la lengua parece papel de lija. Esto no es una epopeya heroica, es una tortura. Mardonio juega con los griegos como un gato satisfecho con un ratón acorralado. No ataca con toda su fuerza. ¿Para qué? El tiempo trabaja a su favor. Tiene a sus espaldas todo el imperio, convoyes con comida, acceso libre al agua. Los griegos tienen estómagos vacíos y un sol abrasador. El comandante persa comienza una guerra psicológica. Envía destacamentos de arqueros a caballo al pie de las colinas. No entran en combate. Se acercan a distancia de tiro, lanzan una nube de flechas y se alejan con carcajadas salvajes. Las flechas golpean los escudos como granizo en un techo de hojalata. A veces encuentran una rendija en la armadura. Alguien grita, cae, resuella. La formación se cierra, no se puede responder. No se puede salir de la formación, no hay orden de atacar. Es una prueba de disciplina que hace reventar los vasos sanguíneos de los ojos. Aguanta y soporta. Aguanta y mira cómo tus compañeros se desangran, pero no te atrevas a dar un paso adelante o condenarás a todos. ¿Y qué hacen los comandantes? Pausanias y Mardonio están ocupados en lo que se podría llamar espionaje religioso. Ambos ofrecen sacrificios. Heródoto describe esto con sombría ironía. El adivino griego Tisámeno degüella toros, mira el hígado y dice: los presagios son favorables para la defensa. Si atacamos, perdemos. En el campamento persa, el adivino tránsfuga griego Egesistrato, sí, los profetas mercenarios eran la norma, hace lo mismo y le dice a Mardonio: no ataques, mantente a la defensiva. Los dioses parecían haber firmado un pacto de no agresión, o simplemente nadie quería asumir la responsabilidad de iniciar la masacre. 8 días. 10 días. La tensión se vuelve físicamente palpable. El aire entre los dos ejércitos zumba como una cuerda tensa, lista para romperse y azotar los rostros. El suministro del ejército griego comienza a fallar. Los convoyes con comida que cruzan los pasos del Citerón son interceptados por la caballería persa. Los griegos comienzan a pasar hambre. Casi no hay agua en las alturas. La única fuente accesible, el arroyo Gargafia, está en la depresión, peligrosamente cerca del enemigo. Por cada sorbo hay que pagar con el riesgo de recibir una flecha en el cuello.
Mardonio huele la desesperación. Ve cómo oscila esa gigantesca serpiente de bronce en las laderas. Decide aumentar la presión. ¿Ordena envenenar el agua? No, todavía no. Hace algo peor. Los insulta. Envía un heraldo que grita a todo el valle, dirigiéndose a los espartanos. ¿Dónde está su alabada valentía? Ustedes que afirman no conocer el miedo, ¿por qué se esconden en las montañas como mujeres asustadas? Bajen. Resolvamos esta disputa honestamente, 1 a 1, igual número contra igual número. Los espartanos callan. Este silencio es más aterrador que cualquier grito. Pausanias prohíbe responder. Sabe que es una trampa. ¿Pelea honesta? En la guerra no hay peleas honestas. Solo hay victorias y derrotas. Si bajan, los destruirán. Pausanias se traga los insultos. Permite que lo llamen cobarde. Permite que sus hombres hiervan de rabia. Es un riesgo enorme. Un ejército construido sobre un código de honor puede rebelarse contra un comandante que no les deja lavar el insulto con sangre. En el campamento griego comienzan las discusiones. Los atenienses exigen acción. Los megarenses se quejan de la posición. La alianza se deshace. Todos miran a Pausanias. ¿Cómo entrará en la historia? ¿Como un genio estratega que esperó el momento? ¿O como un cobarde que mató de hambre el ejército más grande de la Hélade, sin siquiera desenvainar la espada? Y abajo, en la tienda dorada, Mardonio pierde la paciencia. Se cansó de esperar. Se cansó de mirar a esos obstinados bárbaros en las rocas. Decide que es hora de terminar el juego de miradas. Si el ratón no va al gato, el gato lo sacará de la madriguera con humo. Llama al comandante de su caballería de élite, un gigante envuelto en armadura de escamas llamado Masistio. La orden es simple. Tantéalos de verdad. No solo dispárales, golpéalos. Encuentra el eslabón débil. Hazlos moverse. El sol se inclina hacia el ocaso del 11º día. Las sombras de las montañas del Citerón se arrastran hacia el valle, cubriendo el campamento persa. Pero para los griegos la oscuridad no viene del cielo, viene de abajo. El estruendo de 1000 cascos, que al principio parece un trueno lejano, crece. La tierra comienza a temblar. Los jinetes de Masistio, brillando con oro y bronce, se separan de la masa persa y se lanzan cuesta arriba, directo a las posiciones de los megarenses, el eslabón más vulnerable de la cadena griega. El tiempo de espera terminó. El tiempo de la diplomacia se agotó. El ajedrez ha sido tirado de la mesa. Ahora comenzará una sangrienta pelea en el barro. Y el primer golpe no será contra los invencibles espartanos, sino contra aquellos que están menos preparados para recibirlo. Sientan cómo cambia el ritmo del corazón. Golpe, pausa, golpe. Ya no es un entrenamiento, es la muerte galopando hacia las posiciones griegas. Y ya está aquí. El golpe cayó donde la armadura era más delgada. Los megarenses, 3000 hombres de una pequeña ciudad comercial, que por casualidad se encontraron en el sector más peligroso del frente, en la ladera suave, a donde conducía el único camino desde la llanura. Fue precisamente aquí donde, como agua que rompe una presa, irrumpió la caballería persa. No fue una batalla en el sentido habitual, fue una ejecución. Los megarenses estaban en formación cerrada, con las lanzas listas. Pero, ¿de qué sirve una lanza contra un enemigo que no se acerca? Los jinetes de Masistio daban vueltas alrededor de ellos como avispones alrededor de un oso. Se acercaban, lanzaban flechas y se alejaban antes de que la pesada jabalina griega pudiera atravesar el aire. Los megarenses morían sin poder devolver el golpe. Los escudos se convertían en acericos, la gente caía ahogándose en sangre, y la formación se cerraba sobre sus cuerpos, volviéndose cada vez más estrecha y delgada. En el aire flotaba el silbido monótono y enloquecedor de las flechas y el estruendo de los cascos. Los mensajeros megarenses, sucios, con los ojos dilatados por el terror, corrieron hacia Pausanias. Su mensaje era simple y terrible como una sentencia. No podemos aguantar. Si no envían ayuda, nos iremos. Simplemente tiraremos los escudos y correremos. Fue el momento en que todo pudo derrumbarse. El pánico es contagioso. Si los megarenses huyen, se abrirá un agujero en el muro de escudos griego por el que entrará todo el ejército de Mardonio. Pausanias, ese frío cínico espartano, entendió. Hay que tapar la brecha con carne. ¿Pero con la de quién?
¿Quién irá voluntariamente bajo esa lluvia de muerte? Y aquí funcionó la maquinaria militar espartana, o más precisamente, esa mezcla de orgullo y disciplina sobre la que se sostenía. Un destacamento de infantería pesada avanzó para ayudar a los aliados moribundos. Fue un movimiento lento y sombrío de un glaciar de bronce. Bajaban por la ladera, al encuentro de la muerte caracoleante, sabiendo que sus armaduras eran lo único que los separaba de la nada. En el centro de este torbellino, elevándose sobre hombres y caballos, galopaba Masistio. El comandante persa era magnífico y terrible. Montaba un semental niceo con brida de oro. Su armadura no era solo protección, sino una obra de arte. Escamas doradas sobre una túnica púrpura. Era la encarnación del poder imperial, un semidios que bajó a la tierra para aplastar gusanos. Se reía viendo los torpes intentos de los griegos por alcanzarlo. Se sentía invulnerable. Pero la guerra odia la perfección. La guerra ama el caos y el azar ciego. Una flecha común, mal emplumada, lanzada quizás sin siquiera apuntar. No encontró una rendija en la armadura dorada del jinete. Golpeó al caballo en el costado. El animal se encabritó de dolor, enloquecido, dio vueltas y se desplomó al suelo, aplastando al jinete con su peso. El gran Masistio, que hace un segundo dominaba el campo de batalla, se encontró en el barro, inmovilizado por el peso de su propio caballo. El tiempo se detuvo. Los griegos se quedaron paralizados por un instante. El ídolo cayó, y luego se lanzaron sobre él. No se parecía al noble duelo de los héroes de la Ilíada. Se parecía a cómo las hormigas se lanzan sobre un escarabajo. Una multitud de hoplitas rodeó al gigante caído. Lo pinchaban con lanzas, lo cortaban con espadas, lo golpeaban con los bordes de los escudos. Pero Masistio no moría. La escama dorada bajo la túnica resistía el golpe. El bronce se doblaba y se rompía contra el acero persa. Yacía allí, respondiendo como un león herido, mientras los griegos intentaban frenéticamente encontrar una forma de matar a ese monstruo. El tintineo de metal contra metal era tal como si los herreros golpearan un yunque. Alguien se dio cuenta. Uno de los soldados vio el único lugar vulnerable, el ojo. Una estrecha rendija en el casco a través de la cual Masistio miraba a sus asesinos. La punta afilada del asta de la lanza entró en la cuenca del ojo, atravesando el cerebro. El gigante dorado se sacudió y quedó quieto. Los persas, al ver la caída del comandante, enloquecieron. Pero no de miedo, sino de furia. Toda la masa de la caballería dio media vuelta y se lanzó al ataque para recuperar el cuerpo. Para ellos, dejar el cadáver del comandante al enemigo era una vergüenza peor que la muerte. Comenzó una melé salvaje y animal alrededor del cuerpo muerto. Los caballos pisoteaban a la gente, los escudos crujían, el polvo era tal que los combatientes no veían el sol. Los griegos resistieron. Arrastraron el cuerpo de Masistio hacia sus posiciones como un trofeo precioso. La caballería persa, habiendo perdido a su líder y la voluntad, retrocedió. Un aullido se extendió por todo el valle. Heródoto escribe que los persas se afeitaron la cabeza a sí mismos y a sus caballos en señal de luto. El llanto era tan fuerte que se escuchaba a muchos estadios de distancia. Perdieron no solo a un comandante, perdieron un talismán. Y en el campamento griego reinaba la euforia. El miedo que los paralizaba desde hacía semanas desapareció. Hicieron lo imposible. Mataron al segundo hombre del ejército persa. El cuerpo de Masistio, enorme y hermoso incluso en la muerte, fue cargado en un carro. Y comenzó el desfile más extraño de la historia. El carro crujía al pasar a lo largo de la interminable fila del ejército griego. Los hoplitas salían de las filas para mirar al enemigo muerto. Señalaban con el dedo su armadura dorada, reían, se daban palmadas en los hombros. ¡Miren!, gritaban. ¡Son mortales! ¡Sangran igual que nosotros! ¡Podemos vencerlos! Fue un momento de triunfo. Un triunfo deslumbrante y embriagador. Les parecía que lo peor había pasado, que la victoria ya estaba en su bolsillo. Veían las espaldas de los jinetes persas huyendo y pensaban que la guerra estaba ganada. ¡Qué error monstruoso! Esa pequeña victoria se convirtió en veneno. Los envenenó con exceso de confianza. Se relajaron. Pensaron que la iniciativa ahora estaba en sus manos. Pausanias, mirando a los soldados jubilosos,
dio la orden de cambiar de posición. El ejército, animado por el éxito, bajó más cerca de la llanura, hacia la fuente Gargafia. Necesitaban agua, y ahora creían que podían tomarla por la fuerza. Salieron de sus nidos de piedra al espacio abierto. No entendían una cosa. La muerte de Masistio no cambió nada en el equilibrio de fuerzas. Los 300.000 o 100.000, ¿qué importa? Persas no se habían ido a ninguna parte. Mardonio estaba vivo y estaba furioso. Los propios griegos, con sus propias piernas, entraron en la zona de muerte, cegados por el brillo del oro trofeo. Pensaban que era el fin de la pesadilla. En realidad, acababan de pasar la página y abrir el capítulo donde comenzaría la verdadera carnicería. La risa sobre el cadáver de Masistio pronto sería reemplazada por el estertor de gargantas secas. Porque Mardonio, habiendo perdido a su mejor caballero, decidió cambiar de táctica. Basta de jugar a los caballeros. Es hora de cortar las gargantas a los de la retaguardia. Mientras los griegos celebraban, el comandante persa miraba el mapa y sonreía. Veía lo que los griegos cegados por el éxito no veían. Sus estómagos y sus cantimploras eran mucho más vulnerables que sus escudos. La euforia es una droga, y el síndrome de abstinencia será terrible. La fiesta terminó tan repentinamente como comenzó. La euforia por el asesinato de un comandante persa se disipó, dejando tras de sí solo un amargo sabor a ceniza y una garganta seca. Los griegos, embriagados por su pequeño triunfo, cometieron un error fatal. Creyeron que la iniciativa estaba en sus manos. Bajaron de las alturas seguras, pero sin agua, más cerca de la llanura, hacia la fuente Gargafia, suponiendo que ahora podrían dictar las condiciones. Pero Mardonio no tenía intención de seguir jugando a los héroes. La muerte de Masistio le enseñó una lección importante. No pongas la cara bajo el golpe si puedes golpear por la espalda. El comandante persa cambió de táctica. Retiró del tablero a la caballería pesada, lista para un ataque frontal, y soltó al campo a los jinetes ligeros, móviles, esquivos y mortalmente peligrosos. Dejó de ser un guerrero y se convirtió en un ingeniero del sufrimiento humano. Comprendió que el ejército griego de 100.000 hombres no es solo un bosque de lanzas, son 100.000 estómagos que exigen comida y 100.000 gargantas que exigen agua. Y si se corta el cordón umbilical del suministro, este gigante de bronce morirá solo, sin dar un solo golpe de espada. El golpe no fue contra la falange, el golpe fue contra el convoy. Mientras espartanos y atenienses pulían sus escudos en Gargafia, un destacamento persa rodeó sus posiciones y atacó los pasos del Citerón, el único hilo que conectaba al ejército con la retaguardia. Fue una masacre, no una batalla. 500 carros con provisiones, que llevaban pan y vino para el ejército hambriento, fueron interceptados. A los conductores no se les tomó prisioneros. Los mataron en el acto, metódica y fríamente. Los cadáveres de hombres y mulas bloquearon el camino. El camino de regreso estaba cortado. La ruta de suministro estaba cortada. En el campamento griego empezó a acabarse todo. Pero lo más terrible no era la falta de pan. Lo más terrible era la sed. ¿Alguna vez han intentado no beber durante un día a 40 grados de calor, estando con el equipo de combate completo? Primero se seca la boca. La lengua se hincha y se vuelve parecida a un trozo de fieltro. Luego comienza el dolor de cabeza, un dolor sordo y palpitante en las sienes que no deja pensar. Luego vienen los calambres. Los músculos, privados de humedad, comienzan a tener vida propia, retorciendo el cuerpo en nudos. Y luego llega la locura. Mardonio lo sabía. Veía cómo los griegos se apiñaban en la fuente Gargafia, el único lugar donde aún había agua. El río Asopo, que fluía muy cerca, era inaccesible. Los arqueros persas convirtieron sus orillas en una galería de tiro. Cualquiera que intentaba sacar agua del río recibía una flecha. Solo quedaba la fuente. Un pequeño y miserable arroyo del que dependían las vidas de decenas de miles de personas. Y entonces Mardonio asestó su golpe maestro. No capturó la fuente, decidió destruirla. Imaginen esta escena. Cientos de jinetes persas irrumpen hacia Gargafia. No atacan la formación griega, atacan el agua. Meten a los caballos directamente en la fuente. Los cascos remueven el limo, convirtiendo el agua transparente en una mezcla sucia y marrón. Llenan el manantial con piedras, tierra, cadáveres de animales.
defecan allí. Hacen que el agua no sea potable. Fue un acto de vandalismo que tuvo la importancia estratégica de un ataque nuclear. Los griegos miraban esto con furia impotente. La infantería pesada no podía alcanzar a los jinetes. Se quedaron parados y vieron cómo su vida se convertía en barro. Cuando los persas se alejaron, la fuente ya no existía. Solo había un charco de lodo apestoso que era imposible beber. La situación se volvió crítica. El ejército quedó atrapado. Al frente, un enemigo al que es imposible atacar porque huye. Detrás, montañas llenas de saboteadores persas. No hay agua, no hay comida, no hay suministros. Los comandantes griegos se reunieron en consejo, pero era un consejo de condenados. Los generales se gritaban unos a otros con voces roncas. Los espartanos culpaban a los atenienses maldecían a todos. El día daba paso a la noche, pero el alivio no llegaba. La caballería persa no dejaba dormir. Atacaban en oleadas, cubriendo el campamento con jabalinas y flechas. Era una tortura de insomnio y sed. La gente empezó a perder la razón. La disciplina, esa vara de acero de la falange, empezó a derretirse. Los soldados que ayer soñaban con la gloria, ahora soñaban solo con un sorbo de agua. Lamían la condensación de los escudos, masticaban hierba húmeda. Algunos intentaban beber su propia orina. El gran ejército de la Hélade se convertía en un rebaño de ganado acorralado. Mardonio demostró que la logística mata con más eficacia que la espada. Ni siquiera necesitaba entrar en una batalla general. Solo tenía que esperar un par de días más, y los griegos se degollarían entre ellos por un trozo de pan o una cantimplora de agua. Pausanias entendió. Es el fin. Quedarse en el lugar significaba la muerte por sed y flechas. No había a quien atacar. La única salida era la retirada. Una retirada vergonzosa y nocturna más cerca de Platea, hacia las estribaciones, donde aún podía haber arroyos y donde se podía reagrupar. Pero dar la orden de retirada es una cosa, y obligar a cumplirla a hombres orgullosos, obstinados y medio locos de sed es otra muy distinta. El plan era simple. Bajo el manto de la noche, abandonar las posiciones y retirarse. Pero en la guerra antigua, los planes simples son el camino más seguro hacia el desastre. Nadie sabía aún que esta noche pasaría a la historia como la noche del gran caos. Nadie sabía que la salvación del ejército se convertiría en una farsa que casi acaba con toda la civilización occidental. El sol se puso, sumergiendo el valle en la oscuridad. En el campamento comenzó el movimiento. Pero no era el movimiento organizado de una máquina militar. Era el comienzo de la desintegración. Grecia, asfixiada por la sed, se preparaba para realizar su maniobra más ridícula y peligrosa. Bienvenidos a la noche en que murió la disciplina. El plan era perfecto, como todos los planes trazados con el dedo en la arena. Por la noche, al amparo de la oscuridad, el ejército debía abandonar las posiciones y retirarse a un lugar llamado la isla, un trozo de tierra rodeado por brazos del río, donde había agua y protección contra la caballería. Era una maniobra de salvación, pero tan pronto como el sol se ocultó tras las montañas del Citerón, la disciplina del ejército griego desapareció con él. Comenzó una noche que los historiadores llaman cortésmente confusa, y los soldados llamarían simplemente un desastre. Tan pronto como se dio la señal de retirada, el centro del ejército griego, corintios, megarenses y otros aliados, no solo se retiró, huyeron. El miedo, acumulado durante semanas bajo el fuego, rompió la presa. Olvidaron la formación, la isla, la orden. Simplemente querían estar lo más lejos posible de los arcos persas. Corrieron en la oscuridad, tropezando con piedras y tirando el equipo pesado, hasta llegar a los muros de la ciudad de Platea, donde, presas del pánico, se escondieron en el patio del templo de Hera. Quedaron fuera del juego, dejando un enorme agujero en el centro del orden de batalla. El ejército se partió, pero si a los aliados los movía el miedo, a los espartanos los movía algo peor: el orgullo. En el flanco derecho, donde estaba la élite espartana, ocurría una escena digna del teatro del absurdo. Pausanias dio la orden de marchar. Los espartanos levantaron los escudos, se formaron en columnas de marcha y se quedaron en su lugar. Todo el enorme mecanismo se detuvo debido a un solo engranaje que se negó a girar. El nombre de ese engranaje era Amonfareto.
Amonfareto era el comandante de un lochos, una unidad de pitanatas. Era un veterano de la vieja escuela, un hombre para quien el código de Licurgo era más importante que la realidad. No estuvo presente en el Consejo de Guerra, Y cuando le transmitieron la orden de retirarse, lo tomó como un insulto personal. Para él no existían las retiradas tácticas, solo existían dos direcciones, adelante hacia la victoria o abajo a la tumba. Hacia atrás solo caminaban los cobardes. Imaginen esta imagen. Noche. Silencio en el que se escucha la respiración de miles de personas. Todo el ejército espera. Pausanias, regente de Esparta, el hombre que dirige la fuerza más grande en la historia de la Hélade, está parado frente a su subordinado e intenta convencerlo. No puede simplemente ejecutarlo en el acto. Eso provocaría un motín entre los pitanatas, leales a su comandante. Intenta explicar la estrategia. Habla del agua, de la nueva posición, de la táctica. Pero Amonfareto no escucha argumentos. Mira al regente con el desprecio de un fanático. A sus ojos, Pausanias es un traidor que profana la memoria de Leónidas. La discusión se alarga, el tiempo se acaba. cada minuto de retraso acerca el amanecer, y con él, la muerte inevitable. Los atenienses, que debían cubrir la retirada, envían un mensajero para saber por qué los espartanos no se mueven. El mensajero ve algo increíble. Los comandantes se gritan unos a otros, agitando las manos como vendedores de pescado en el mercado, mientras el enemigo duerme a unos pocos estadios de ellos. El apogeo de esta locura llega cuando Amonfareto, habiendo agotado las palabras, pasa a la acción. Se inclina, levanta del suelo una enorme piedra, tan pesada que apenas se puede sostener con dos manos, y con estruendo la arroja a los pies de Pausanias. «Aquí está mi voto», ruge. «Con esta piedra voto en contra de huir de los extranjeros». En Esparta las decisiones se tomaban votando con guijarros. Amonfareto convirtió la metáfora en un pedrusco. Esta piedra se convirtió en el símbolo de la obstinación estúpida y suicida, que a menudo se confunde con heroísmo. Declaró que no se movería de su lugar, incluso si el mundo entero se derrumbaba. Pausanias estaba furioso. Llamó loco al comandante. ¿Pero qué hacer? ¿Dejar morir al destacamento de élite? Es imposible. ¿Esperar? Es un suicidio para todos. La discusión continuó durante horas. Imaginen el surrealismo de lo que sucede. El destino de la civilización occidental pende de un hilo porque un oficial obstinado decidió jugar a los principios en medio de una operación nocturna. Mientras tanto, el cielo en el este comenzó a ponerse gris. La noche, que debía ocultar la maniobra, terminaba. El plan de la travesía nocturna fracasó por completo. El ejército griego no solo no ocupó nuevas posiciones, sino que se desmoronó en pedazos. Los aliados se escondían junto al templo de Hera. Los atenienses, cansados de esperar, comenzaron a moverse por su cuenta hacia abajo, al valle. Los espartanos seguían parados en su lugar, paralizados por el conflicto interno. Pausanias tomó la única decisión posible, la decisión de un jugador de póker. Dio la orden al resto del ejército de moverse, dejando al destacamento de Amonfareto solo. Contaba con la psicología. Cuando el obstinado viera que sus compañeros se iban, el miedo a quedarse solo superaría al orgullo. La columna espartana comenzó a moverse lentamente, caminando de espaldas al enemigo. Iban mirando hacia atrás, esperaban, y funcionó, pero funcionó demasiado tarde. Amonfareto, al quedarse solo en el campamento vacío, comprendió que no solo lo estaban asustando, lo estaban abandonando. Ordenó a sus hombres levantar los escudos y correr para alcanzar a los principales. Se reunieron con Pausanias aproximadamente a 10 estadios, cerca del arroyo Molos. Pero en ese momento el sol ya había salido. La luz de la mañana iluminó despiadadamente el desastre. En lugar de un frente unido en posiciones fortificadas, Mardonio vio grupos dispersos de griegos vagando por las colinas. El ejército estaba desgarrado en tres partes aisladas, sin conexión entre sí. Espartanos y tegeatas, unos 50.000 hombres, estaban atrapados en un terreno montañoso, sin el apoyo de los atenienses y sin aliados. Estaban cansados, sin dormir, enojados y, lo más importante, estaban como en la palma de la mano. Mardonio no creyó lo que veían sus ojos. Pensaba que los griegos preparaban una maniobra astuta, pero los exploradores informaron. Huyen, abandonaron las posiciones, no son nada. El comandante persa se echó a reír.
Era la risa de un hombre que acaba de ganar el premio gordo. Su enemigo cometió todos los errores que se podían cometer. Los griegos mismos pusieron sus espaldas bajo el golpe. ¡Huyen!, gritó Mardonio a sus oficiales. «¿No les dije que estos espartanos son cobardes? ¿Dónde está su alabada valentía? Miren, se van sin aceptar la batalla. A la persecución, los mataremos como ovejas». La orden se dio al instante. El ejército persa se puso en movimiento. No fue un avance ordenado de falanges, fue una cacería. Jinetes, infantería, arqueros, todos se lanzaron hacia adelante, cruzando el Asopo. No se formaban en orden de batalla, simplemente corrían, gritando y ululando, para alcanzar a arrancar su pedazo de botín. Les parecía que la batalla ya estaba ganada, solo quedaba rematar a los fugitivos. Pausanias, de pie en la colina, vio cómo el horizonte se llenaba con una avalancha de enemigos. Vio el polvo levantado por miles de cascos. Escuchó ese rugido, parecido al ruido de un tsunami que se acerca. Su ejército estaba desorganizado, sus flancos estaban abiertos, sus hombres estaban agotados por la vigilia nocturna. Amonfareto con su piedra obtuvo lo que quería. No había a dónde retirarse. Ahora solo quedaba una cosa: aguantar y morir. La discusión sobre el honor terminó. Comenzó la masacre bajo el silencio de los dioses. La mañana, que debía traer la salvación, trajo la muerte. El sol salió sobre la cresta del Citerón, para iluminar una escena que helaría la sangre de cualquier estratega. El ejército griego estaba destrozado. Los atenienses desaparecieron en las depresiones. Los aliados se escondieron junto a los muros de Platea. Y los espartanos y tegeatas, el núcleo del poder militar de la Hélade, se quedaron solos en las colinas abiertas. Estaban desnudos ante la tormenta. Y la tormenta no se hizo esperar. Mardonio no se molestó en formar líneas bonitas. Vio la presa y soltó a los perros. La infantería persa cruzó el río Asopo no con una marcha ordenada, sino como una avalancha corriendo. Gritaban, silbaban y hacían sonar las armas. Era el sonido del caos inminente. Los primeros no eran espadachines, sino arqueros y portadores de escudos. Se acercaron a distancia de tiro y clavaron en el suelo sus enormes escudos de mimbre, los espara. En cuestión de minutos, frente a la formación griega creció un muro. Un muro desde el cual la muerte salía volando con el zumbido de avispas enojadas. Comenzó el bombardeo. No eran disparos aislados, era un monzón. Miles, decenas de miles de flechas se elevaban al cielo, oscureciendo el sol por un segundo, y caían con un golpe seco y repugnante. Toc, toc, toc. Golpeaban el bronce de los cascos, perforaban la piel de los escudos, encontraban cuellos y muslos desprotegidos. La falange espartana es un organismo creado para ir hacia adelante y aplastar, pero ahora estaba parada. Pausanias, de pie detrás de la formación, no daba la orden de atacar. En lugar de una espada, en sus manos había un cuchillo para sacrificios. Junto a él, los sacerdotes destripaban cabras. Buscaban en las entrañas humeantes una señal de los dioses, la aprobación para matar. Pero los dioses callaban, o se reían. «¡El hígado es negro!», gritaba el adivino, tapando el silbido de las flechas con sus gritos. «¡No hay lóbulo! Los presagios son desfavorables. ¡No moverse!». ¿Pueden imaginar este nivel de locura? 50.000 hombres armados, los mejores asesinos de su tiempo, parados bajo una lluvia de palos afilados viendo cómo sus compañeros caen muertos, solo porque un trozo de carne se ve incorrecto. Era una disciplina elevada al absoluto, una disciplina que bordeaba el suicidio colectivo. Les prohibieron levantar las lanzas, les prohibieron incluso defenderse. Los espartanos se arrodillaron sobre una rodilla, cubriéndose con los escudos, convirtiéndose en tortugas de bronce. Se sentaron y esperaron. A través de las rendijas en los escudos, veían cómo los persas se acercaban cada vez más. Veían sus sonrisas burlonas, veían cómo los bárbaros elegían objetivos metódicamente, como en un polígono. Era una tortura de impotencia. El hombre más hermoso de todo el ejército griego, el espartano Calícrates, murió precisamente así. No alcanzó a dar ni un solo golpe. Una flecha le atravesó el costado cuando simplemente estaba parado en la fila. «Al morir», le dijo al que estaba a su lado, «no lamento morir por Grecia,
sino no haber usado mis manos ni haber hecho nada digno. Sus palabras se convirtieron en el epitafio de esa mañana. Las montañas de cadáveres crecían, la sangre se mezclaba con el polvo, convirtiendo la tierra seca en un lodo sucio. Los heridos gemían, pero la formación no se movía. Los vivos cerraban filas, cubriendo los vacíos dejados por los muertos. Estaban parados como estatuas a las que golpean con un martillo. Cada latido del corazón era una lotería. ¿Llegará o no? Pausanias estaba desesperado. Miraba el templo de Hera, visible a lo lejos, levantaba las manos al cielo y lloraba. Sí, el severo comandante espartano lloraba, suplicando a la diosa que detuviera esa carnicería y diera alguna señal. Fue el momento de la verdad para todo el sistema espartano. ¿Qué es más fuerte? El instinto de conservación, que exige lanzarse sobre el enemigo y destrozarlo con las manos desnudas, o la sumisión a la orden inculcada desde la infancia y el miedo a lo divino. Los persas, al ver la pasividad de los griegos, se envalentonaron definitivamente. Tiraron sus escudos de mimbre y se acercaron a quemarropa. Comenzaron a disparar a bocajarro. Algunos simplemente tiraban piedras a los griegos, burlándose de su inmovilidad. Para los guerreros de Mardonio, esto parecía cobardía. Pensaban que los espartanos estaban paralizados por el miedo. No entendían que miraban un resorte que se comprime hasta el límite de su resistencia. Dentro de cada espartano hervía lava. Imaginen qué furia hay que reprimir cuando te escupen, te tiran piedras y te fusilan como a un blanco. El rechinar de dientes de miles de personas se escuchaba incluso a través del estruendo de la batalla. Los tegeatas, vecinos de los espartanos en la formación, comenzaron a murmurar. No estaban atados por una disciplina tan férrea. Miraban a Pausanias con ojos locos, exigiendo, suplicando que diera la orden. ¿Cuánto más? Se leía en sus miradas. ¿Cuánto más seremos carne? El aire temblaba de tensión. Ya no era una batalla de tácticas, era una tortura psicológica. Los segundos se estiraban en horas. La muerte caminaba entre las filas, recogiendo su cosecha, y nadie se atrevía a levantar la mano contra ella. Parecía que en un instante más el ejército simplemente explotaría desde adentro por la sobretensión. O huirían, y entonces Grecia perecería. O enloquecerían y se lanzarían al ataque sin orden, violando las leyes sagradas. Pausanias degolló una vez más a un animal. La sangre salpicó su armadura. Se inclinó sobre las entrañas mientras la muerte silbaba alrededor. Todas las miradas, tanto de los vivos como de los moribundos, estaban clavadas en sus manos. La vida de todo un pueblo dependía de cómo cayeran las manchas en el hígado de una cabra muerta. La infantería persa ya se preparaba para el asalto decisivo, para rematar a esos extraños ídolos inmóviles. Ya sentían el sabor de la victoria, el sabor de la sangre fácil. No sabían que estaban parados en el umbral de un volcán que estaba a punto de despertar. Los dioses callaban, pero la gente ya había llegado al límite. El silencio se volvía insoportable. Y he aquí, finalmente, los cielos respondieron. O tal vez, Pausanias simplemente entendió que si se demoraba un segundo más, sus propios hombres lo clavarían en las lanzas en lugar de los persas. El sacerdote, que hurgaba en las entrañas de otra víctima, de repente levantó la cabeza ensangrentada y asintió. Los presagios son favorables. El camino hacia el asesinato está abierto. En ese momento sucedió lo que tanto temían los persas, sin saberlo. El resorte, comprimido durante horas bajo la lluvia de flechas, se rompió. La energía gigantesca acumulada en miles de cuerpos buscaba salida. Pausanias dio la orden. Y 50.000 gargantas exhalaron un rugido único y bestial, que pareció agrietar las piedras en las laderas del Citerón. La falange se puso en movimiento. No fue una esgrima elegante, fue el descenso de una avalancha. Espartanos y tegeatas, enfurecidos, humillados por la larga espera, se lanzaron hacia adelante. No corrían. Con armadura pesada no se corre mucho. Ganaban inercia. Un paso. Otro. Un tercero. Y he aquí que el muro de bronce se lanza sobre el enemigo, con la inexorabilidad de un tren de carga al que le fallaron los frenos. Los persas, parados detrás de sus escudos de mimbre, al principio no creyeron lo que veían sus ojos. Hace un momento estos griegos estaban sentados como perros apaleados, y ahora se les venía encima un bosque de aguijones afilados.
Los arqueros persas intentaron intensificar el bombardeo, pero era tarde. Las flechas rebotaban en los escudos al correr, sin causar daño. La distancia se reducía vertiginosamente. Golpe. El sonido del choque de dos ejércitos se escuchó a muchos estadios. No fue un tintineo de espadas, fue un crujido sordo y nauseabundo. El sonido con el que el metal pesado se clava en la carne blanda y la madera frágil. La falange griega se estrelló contra la formación persa con la física de un ariete. Aquí, en este lagar sangriento, se decidió el destino de la guerra. Y no lo decidió el valor, sino la tecnología. Mardonio trajo al campo de batalla a los mejores guerreros de Asia, pero no les dio las herramientas necesarias. Los escudos persas estaban tejidos de ramas de sauce. Protegían perfectamente de las flechas, pero contra la pesada lanza griega, el dori, golpeando con la inercia de un hombre corriendo, eran inútiles como el papel. Las lanzas atravesaban los escudos, atravesaban las corazas de lino, atravesaban los cuerpos y salían por la espalda. La primera línea de persas simplemente desapareció. Fue aplastada, pisoteada en el barro por las grebas de bronce de los hoplitas. Los espartanos trabajaban en silencio, coordinados, como carniceros en una cinta transportadora. Golpe de lanza desde la cadera, tirón hacia atrás, paso adelante, golpe, golpe, golpe. Era una muerte mecánica e industrial, sin emociones, solo fría eficiencia. Se vengaban por las Termópilas, por las Atenas quemadas, por cada minuto de inactividad bajo las flechas. Pero los persas no huyeron. Heródoto, que generalmente no aprecia a los bárbaros, aquí se quita el sombrero ante ellos. Pelearon con la desesperación de los condenados. Cuando sus espadas cortas, aquinaques, resultaban inútiles contra las lanzas largas, tiraban las armas. Agarraban las lanzas griegas con las manos desnudas. Intentaban romper las astas, colgándose de ellas con todo su peso. Se lanzaban contra los escudos, intentando derribar a los hoplitas con el peso de sus cuerpos. Imaginen esta escena. Un persa, atravesado por una lanza, se agarra al asta. Se acerca al asesino para intentar en el último momento clavarle una daga en el cuello. Era la locura de los valientes estrellándose contra un muro de profesionales. Los espartanos no entraban en duelos. Si un persa agarraba una lanza, lo mataba el vecino del espartano. La falange era un organismo único que tenía miles de manos, pero un solo cerebro. Entraron en combate los inmortales, la guardia personal del rey, la élite del imperio. Los mismos que rodearon a Leónidas un año antes. Eran magníficos. Pero aquí, en una superficie plana, en un choque frontal honesto o deshonesto, según se mire, su maestría no valía nada. Sus hermosas armaduras de escamas se perforaban tan fácilmente como las camisas de los campesinos. El hoplita griego estaba acorazado en bronce de pies a cabeza. El persa tenía casi toda la cara y las extremidades descubiertas. Era una masacre de desiguales. La tierra se volvió resbaladiza. La sangre no alcanzaba a ser absorbida por el suelo seco, formando charcos en los que resbalaban las sandalias. El aire se llenó de un olor inconfundible, una mezcla de polvo de cobre, tripas abiertas y sudor. La estrechez era tal que los muertos no caían, permanecían de pie, apretados entre los vivos, continuando el ataque junto con su destacamento. Los espartanos presionaban, paso a paso empujaban a los persas hacia el río. Los tejeatas en el flanco luchaban con la misma furia. Toda la línea del frente persa comenzó a combarse. El muro de escudos que construyó Mardonio se convirtió en astillas. Los griegos entraron en combate cuerpo a cuerpo, donde sus espadas cortas, sifos, comenzaron su cosecha. Golpeaban en las caras, en los cuellos, en la ingle. Convertían a la gente en trozos de carne. Era el ajuste de cuentas. Por el miedo de la retirada nocturna, por la sed, por la humillación. Ahora los espartanos estaban en su elemento. Eran depredadores que finalmente habían alcanzado la garganta de la víctima. Y no pensaban soltarla mientras respirara. La ira de Leónidas, acumulada durante todo un año, se derramó sobre la llanura de Platea, y esta ira fue terrible. No era una guerra, era un exterminio. El ejército persa, seguro de la victoria hace una hora, ahora entendía que estaba encerrado en una jaula con un oso furioso. Y no había salida de esta jaula.
En el centro de este remolino sangriento, donde el bronce trituraba la carne, quedaba un islote de resistencia. Brillaba con blancura y oro en medio de un mar de barro y sangre. Era Mardonio. El comandante en jefe persa no se escondía en la retaguardia. A diferencia de su rey Jerjes, que observaba Salamina desde un trono dorado en una colina segura, Mardonio era un guerrero. Montaba un corcel niceo blanco como la nieve, elevándose sobre la batalla como un faro. A su alrededor se agruparon 1000 de los mejores jinetes del imperio, su guardia personal, la flor innata de la nobleza persa. Mardonio comprendía que la batalla se le escapaba de las manos. Veía cómo su infantería, privada de lanzas largas, moría en los escudos espartanos. E hizo lo que haría cualquier héroe de epopeya. Intentó cambiar el curso de la historia con valentía personal. Lanzó su destacamento de élite directamente a lo más denso de la refriega, allí donde los espartanos presionaban con más fuerza. Fue un ataque furioso y desesperado. Los jinetes persas irrumpieron en las filas de los hoplitas, repartiendo golpes a diestra y siniestra. El propio Mardonio peleaba como un poseído. Mataba a los griegos uno tras otro. Su espada estaba roja de sangre. Por un momento pareció que los persas podían resistir. Mientras el comandante viva, mientras ondee su penacho, el ejército tiene corazón. El ejército tiene voluntad. Pero la guerra antigua no es un duelo de honor, es una industria de muerte. Aquí no hay lugar para duelos hermosos donde los oponentes intercambian réplicas antes del golpe decisivo. El destino del imperio no lo decidió un noble duelo de iguales, sino una casualidad brutal y fea. Un espartano llamado Aimenesto, un hombre del que la historia solo recordó este único hecho, no buscaba la gloria. Simplemente hacía su trabajo. Vio a un jinete en un caballo blanco que gritaba demasiado fuerte y mataba demasiado. Aimenesto no lo desafió a combate. Levantó del suelo una piedra pesada, o tal vez agarró mejor su lanza y asestó un golpe. El golpe fue terrible. Nada de magia, nada de poesía. Simplemente un trozo de materia, lanzado con una fuerza monstruosa, se encontró con una cabeza humana. El casco de Mardonio, adornado con oro, no resistió. El cráneo del gran comandante, el hombre que soñaba con ser sátrapa de Grecia, se partió como una sandía demasiado madura. La luz en sus ojos se apagó al instante. El cuerpo, que hace un segundo era el centro del poder sobre cientos de miles de personas, cayó como un saco del caballo al polvo bajo los cascos. Y en ese segundo, algo se rompió en el campo de batalla. Fue el sonido de una cuerda rota que escuchó toda Asia. Los persas que rodeaban a Mardonio se quedaron paralizados. Su dios murió. Su líder, que les prometió botín y gloria, yacía en el barro con la cabeza aplastada. Y si murió el pastor, ¿qué hace el rebaño? La respuesta era una sola: huir. El heroísmo de la guardia persa se evaporó al instante. No vengaron a su comandante como los griegos a Leónidas. Se quebraron. El pánico se extendió más rápido que la peste. La noticia de la muerte de Mardonio voló por las filas del ejército persa a la velocidad de un incendio forestal. «Mardonio ha muerto. Todo terminó. Sálvese quien pueda». La enorme horda multilingüe, reunida de decenas de pueblos conquistados, de repente recordó que no tenía por qué morir en esta tierra ajena y pedregosa. El hilo conductor del miedo a los superiores se rompió. Solo quedó el terror animal ante las lanzas espartanas. La formación se desmoronó. 300.000 hombres, o los que quedaran allí, se convirtieron en una turba incontrolable. Tiraron escudos, arcos, estandartes, dieron media vuelta y corrieron. Ya no era un ejército, era un torrente de carne enloquecida, tratando de alejarse de los demonios de bronce de Esparta. Se aplastaban unos a otros en el pánico, pisoteaban a los heridos, gritaban en 100 idiomas. Y entonces entró en escena el segundo protagonista de la tragedia persa, Artabazo. El comandante que desde el principio odió a Mardonio y consideró esta guerra un error. Tenía bajo su mando 40.000 soldados frescos, una fuerza enorme que podría haber golpeado a los espartanos en el flanco y posiblemente cambiar el resultado del día, o al menos cubrir la retirada. Pero Artabazo era un cínico y un pragmático. Observaba la batalla desde una distancia segura. Cuando vio caer a Mardonio y huir a los demás, no movió un dedo para ayudar. Sonrió.
Su competidor estaba muerto, y eso le convenía bastante. «Damos la vuelta», ordenó a sus oficiales. «Nos vamos. No al campamento de madera, donde nos degollarán como a ratas. Nos vamos a casa, a Fócida, y de allí al Helesponto». 40.000 hombres dieron media vuelta y abandonaron el campo de batalla marchando, sin siquiera desenvainar las espadas. Artabazo simplemente robó a los persas la última oportunidad de salvación, salvando su propia piel y su ejército personal. Fue una traición, pero una traición genial. Es el único de los generales persas que volverá a casa vivo y con un ejército. Y para el resto, comenzó el infierno. La masa principal de persas que huían se dirigió a su campamento fortificado de madera. Esperaban que los muros los salvaran. Se apiñaron en las puertas estrechas, creando atascos de cuerpos vivos. Espartanos y tegeatas seguían sus huellas, matando metódicamente a todos los que se quedaban atrás. Avanzaban sobre una alfombra de cadáveres. Fue el colapso de las esperanzas, el colapso del imperio. La muerte de un solo hombre, el vanidoso, valiente y estúpido Mardonio, derrumbó al coloso con pies de barro. La tiranía se sostiene sobre el miedo y la figura del líder. Quiten al líder y los esclavos recordarán que son simplemente personas que quieren vivir. La falange griega, compuesta por ciudadanos libres, soportó la pérdida de Leónidas y continuó luchando. La horda persa, al perder a su amo, dejó de existir como fuerza militar. El polvo de la huida cubría el sol. El gran ejército de Jerjes, el terror del mundo, se convirtió en presa sobre la cual se abrió la temporada de caza. Los espartanos, cubiertos de sangre de pies a cabeza, iban hacia adelante, pasando por encima de armaduras doradas y estandartes abandonados. Iban hacia el fuerte de madera, donde los restos del ejército enemigo temblaban de miedo, esperando lo inevitable. La batalla terminó. Comenzaba la ejecución. Lo que sucedió después es difícil de llamar batalla. Se parecía más a un sacrificio de ganado a escala industrial. Los restos del ejército persa, enloquecidos por el terror, cometieron su último y fatal error. No se dispersaron por las montañas, donde tendrían la oportunidad de sobrevivir uno a uno. Funcionó el instinto de manada. Se amontonaron y se encerraron en su enorme campamento fortificado de madera. Pensaban que los muros los salvarían. En realidad, ellos mismos clavaron los clavos en la tapa de su ataúd. Los espartanos llegaron primero a los muros. Pero he aquí la ironía del destino. Los mejores guerreros del mundo, capaces de matar a cualquiera en campo abierto, eran absolutamente impotentes ante los muros. Esparta no sabía tomar fortificaciones por asalto. Pinchaban los troncos con lanzas, rugían de impotencia, pero no podían irrumpir adentro. Los persas desde los muros los cubrían de flechas, sintiendo una falsa seguridad. Parecía que el asedio podía prolongarse. Pero entonces llegaron los atenienses. Los mismos atenienses que por la mañana desaparecieron en las depresiones y a los que muchos ya habían dado por perdidos. No solo eran marineros, sino también ingenieros. Para ellos, un muro de madera no era un obstáculo, sino una tarea. Se lanzaron sobre las fortificaciones con furia y destreza. Los troncos crujían, las fortificaciones volaban en astillas. Los atenienses abrieron una brecha en el muro, y en esa brecha, como agua en la bodega de un barco que se hunde, irrumpieron los tegeatas y los espartanos. Dentro del campamento comenzó la estampida. Imaginen decenas de miles de personas encerradas en un espacio limitado. No tienen a dónde correr, están apretados. Están pegados unos a otros tan densamente que muchos ni siquiera pueden levantar la mano con el arma. Y contra esta masa densa, sudorosa y chillona, se estrella la máquina de muerte griega. Los griegos no tomaban prisioneros. No había orden de perdonar. Solo había sed de sangre, acumulada durante un año de humillaciones, por los templos quemados, por el miedo, por los amigos muertos. Fue una eliminación de la fuerza viva del enemigo. Las espadas trabajaban sin parar. La gente caía pero no llegaba al suelo, sostenida por los cuerpos de los compañeros. El suelo bajo los pies se convirtió en un lodo resbaladizo y chapoteante donde era imposible mantenerse en pie. Heródoto cita cifras que dan miedo creer, pero da más miedo imaginar que puedan ser verdad. De 300.000 personas que vinieron con Mardonio, restando los 40.000 desertores de Artabazo, quedaron vivos menos de 3.000. Piensen en eso.
no es una victoria, es un genocidio, es una destrucción total. Toda una cultura, toda una generación de guerreros de Oriente fue masacrada en unas pocas horas en ese corral de madera. El aire era tan denso por el olor a sangre y estómagos abiertos que era imposible respirar. Los griegos mataron hasta que los brazos se negaron a sostener las armas por el cansancio. Cuando los gritos cesaron, se hizo el silencio de los muertos. El campamento era una montaña de carne destrozada. Entre los cadáveres yacían tesoros que los persas trajeron consigo, tiendas bordadas en oro, copas, joyas, muebles caros. Los campesinos y soldados griegos pobres caminaban con la sangre hasta los tobillos entre riquezas que habrían bastado para comprar todo su país. Y fue aquí, en medio de este apocalipsis, donde ocurrió una escena que define la diferencia entre barbarie y civilización mejor que cualquier libro de filosofía. A Pausanias, parado entre los cadáveres, se le acercó un hombre noble de la isla de Egina llamado Lampón. Estaba borracho de victoria y sediento de venganza. Señaló el cuerpo de Mardonio, que encontraron entre los muertos, y dijo: «Oh, Pausanias, has hecho una gran obra, pero para que tu gloria sea inmortal, haz una más». Cuando Leónidas cayó en las Termópilas, Mardonio y Jerjes le cortaron la cabeza y la clavaron en una estaca. «Véngate de ellos. Córtale la cabeza a Mardonio y haz lo mismo. Toda Esparta y toda Grecia te glorificarán». Era una tentación. La tentación de descender al nivel del enemigo, responder a la crueldad con crueldad, ojo por ojo. Pausanias lo miró con una mirada fría y pesada, limpió su espada ensangrentada y respondió con palabras que deberían estar talladas en granito. «Me aconsejas actuar como actúan los bárbaros, y no los griegos. Los vencimos precisamente porque somos mejores. No lucho contra los muertos. Leónidas ya está vengado. Está vengado con estas montañas de cadáveres a nuestro alrededor. Este pago es suficiente». Ordenó no tocar el cuerpo del enemigo. En ese momento, parado en el barro y la sangre, Pausanias obtuvo su principal victoria. No sobre los persas, sino sobre sí mismo, sobre la bestia interior. Occidente venció a Oriente no solo con la lanza, sino con el espíritu. La negativa a profanar el cadáver se convirtió en la línea que separó a las personas libres de los esclavos de la tiranía. La batalla de Platea terminó. La amenaza persa que pendía sobre Europa fue eliminada. Grecia era libre. ¿Pero a qué precio? Miren este campo. Decenas de miles de cadáveres que no hay quien entierre. El hedor de la descomposición que colgará sobre Beocia durante meses. Ciudades destruidas, aldeas quemadas, viudas y huérfanos. No es una imagen bonita de libro de texto, es la realidad fea, sucia y nauseabunda de la guerra. Y ahora háganse la pregunta principal. ¿Por qué saben sobre las Termópilas, pero casi no han escuchado nada sobre Platea? ¿Por qué 300 espartanos perdedores se convirtieron en una leyenda sobre la que se filman éxitos de taquilla, y decenas de miles de ganadores que organizaron la masacre más grande de la antigüedad están olvidados? La respuesta es simple y cínica. Las Termópilas son una tragedia hermosa, es romance, muerte heroica, autosacrificio, ropas limpias, palabras elevadas. Es un mito que es cómodo de vender, y Platea es la verdad. Es caos, errores de mando, cobardía de los aliados, traición, sed, suciedad y una masacre despiadada de indefensos al final. En las Termópilas, los griegos perdieron hermosamente. En Platea ganaron feamente. Amamos a los mártires, pero nos avergonzamos de los verdugos, incluso si esos verdugos nos salvaron. La victoria en Platea salvó a la civilización occidental. Si los griegos hubieran perdido aquí, el Partenón nunca se habría construido. Sócrates no habría hecho sus preguntas, el derecho romano no habría surgido y el mundo que conocemos sería muy diferente. Todos somos hijos de esta sangrienta carnicería. Pero la historia es una memoria selectiva. Borra la suciedad y deja solo el brillo. Recordamos a Leónidas porque murió de pie. Olvidamos a Pausanias porque sobrevivió, venció, y luego, años después, enloqueció de poder y fue asesinado por sus propios conciudadanos. Platea es un recordatorio de que la verdadera victoria no suele ser estéril. La libertad no se da gratis
Y no se gana con guantes blancos. Se arranca con los dientes, huele a sudor, miedo y hierro. Se para sobre montañas de cadáveres. Y a veces, para salvar la luz, hay que meter las manos hasta los codos en la oscuridad. Así que la próxima vez que escuchen sobre los 300 espartanos, recuerden a los miles de asesinos sin nombre en Platea. Recuerden su miedo, su furia y su trabajo. Porque fueron ellos quienes les dieron el derecho a recordar. Fue Platea, la carnicería olvidada que salvó a Occidente.